Se le pide que determine qué pares ordenados hacen que la ecuación, y sea igual al valor absoluto de x menos 4 menos 2 verdadero. Marque todo lo que corresponda. Cada par ordenado tiene la forma de x, y por lo tanto, para determinar si el par ordenado hace que la ecuación sea verdadera, sustituimos el primer valor por x y luego el segundo valor por y luego simplificamos y vemos si tenemos una declaración verdadera. El primer par ordenado, negativo 3,5, sustituimos 3 negativos por x y 5 positivos por y. Realizar estas sustituciones nos da 5 iguales. El valor absoluto de negativo 3 menos 4 menos 2. Ahora simplificamos el lado derecho de la ecuación para ver si es igual a 5. Negativo 3 menos 4 es negativo 7, esto nos da 5 es igual al valor absoluto de 7 negativos menos 2. El valor absoluto de 7 negativos es 7 positivos, porque 7 negativos son 7 unidades de 0. Esto nos da 5 es igual a 7 menos 2, 7 menos 2 es 5, esto nos da 5 es igual a 5, lo cual es cierto. Lo que significa el par ordenado, negativo 3,5, hace que la ecuación sea verdadera o es una solución a la ecuación. Y, por lo tanto, verificamos este par ordenado. El siguiente par ordenado es 3,1. Sustituimos 3 por x y 1 por y. Realizar estas sustituciones nos da 1 igual al valor absoluto de 3 menos 4 y luego menos 2. Simplificando dentro del valor absoluto. 3 menos 4 es 1 negativo, lo que nos da 1 es igual al valor absoluto de 1 negativo menos 2. El valor absoluto de 1 negativo es 1, porque 1 negativo es una unidad de 0. Esto nos da 1 igual a 1 menos 2. 1 menos 2 es 1 negativo, y porque 1 no es igual a 1 negativo, eso significa el par ordenado, 3,1, no hace que la ecuación sea verdadera, y no es una solución para la ecuación, y por lo tanto no marcamos la casilla para este par ordenado. El siguiente par ordenado es 4, negativo 2. Sustituimos 4 por x y 2 negativos por y. Realizar estas sustituciones nos da negativo 2 es igual al valor absoluto de 4 menos 2. Simplificando dentro del valor absoluto, 4 menos 4 es 0, lo que nos da 2 negativos es igual al valor absoluto de 0 menos 2. El valor absoluto de 0 es 0, y, por lo tanto, tenemos 2 negativos iguales a 2 negativos, lo cual es cierto. Este par ordenado hace que la ecuación sea verdadera y es una solución a la ecuación. Y, por lo tanto, verificamos este par ordenado. El siguiente par ordenado es 10,3, sustituimos 10 por x y 3 por y. Realizar esta sustitución nos da 3 iguales el valor absoluto de 10 menos 4 menos 2. 10 menos 4 es igual a 6, dándonos 3 es igual al valor absoluto de 6 menos 2. El valor absoluto de 6 positivo es 6 positivo, porque 6 es 6 unidades de 0. Esto nos da 3 iguales 6 menos 2. 6 menos 2 es 4 y 3 no es igual a 4. Y, por lo tanto, este par ordenado no hace que la ecuación sea verdadera, y no es una solución para la ecuación. Y finalmente, el último par ordenado, tenemos 0,2. Sustituimos 0 por x y 2 por y. Realizar esta sustitución nos da 2 iguales al valor absoluto de 0 menos 4 menos 2. 0 menos 4 es negativo 4, lo que nos da 2 es igual al valor absoluto de negativo 4 menos 2. El valor absoluto de 4 negativo es 4, porque 4 negativo es 4 unidades de 0, dándonos 2 es igual a positivo 4 menos 2. 4 menos 2 es 2, lo que nos da 2 es igual a 2, lo cual es cierto, lo que verifica este par ordenado, hace que la ecuación sea verdadera y es una solución a la ecuación. Otra forma de verificar si estos pares ordenados hacen que la ecuación sea verdadera sería graficar esta ecuación en el plano de coordenadas. Y los pares ordenados que nos dan puntos en la gráfica hacen que la ecuación sea verdadera o son soluciones. Si los puntos no están en la gráfica, no hacen que la ecuación sea verdadera y no son soluciones. Así que también verifiquemos esto gráficamente antes de irnos. El gráfico azul en forma de V es el gráfico de, y es igual al valor absoluto de x menos 4 menos 2. Observe cómo hay 3 puntos rojos en el gráfico y 2 puntos rojos que no están en el gráfico. Observe cómo los 3 puntos que están en el gráfico están dados por los pares ordenados negativos 3,5, 0,2 y 4, negativo 2. Que son los mismos 3 pares ordenados que encontramos que hicieron la ecuación verdadera o que fueron soluciones a la ecuación.
y observe cómo los puntos dados por los pares ordenados, 3,1 y 10,3 no están en el gráfico, y tampoco son los pares ordenados que hicieron la ecuación verdadera o que fueron soluciones. Espero que hayas encontrado esto útil.